La propuesta tendrá que ser analizada por la Comisión de Vivienda del Congreso de la República, la cual fue planteada por el Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Comunicaciones, para que las asignaciones de inmuebles obtenidos bajo extinción de dominio puedan ser otorgados a familias damnificadas de cualquier desastre natural, por medio del Viceministerio. Que es proponer una modificación, una reforma a la ley de extinción de dominio. ¿Qué significa esto? Que el Viceministerio de Vivienda pueda tener acceso a las tierras que han sido expropiadas para poder ser utilizadas en estos casos de emergencia, ya que lo que nos hace falta es eso. Entonces la idea es poder accesar a esas fincas que han sido expropiadas y que se puedan utilizar en casos de emergencia y que el pueblo de Guatemala pueda contar con más opciones para el momento de construir su vivienda. Nuestro lema en el Viceministerio es que juntos somos progreso y hoy esto es una muestra de ello, que juntos dos poderes del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo, pueden trabajar en pro de Guatemala. La propuesta fue planteada ante la dificultad de acceder a terrenos con certeza jurídica y asimismo agilizar los procesos de entrega y vivienda para los afectados. En segundo punto, no hay certeza jurídica en mucha de la tierra, en muchos lugares que son muy vulnerables, como lo son Alta Verapaz, Quiché. Son lugares que no hay certeza jurídica y por tercer punto está el hecho de que la mayoría de estas tierras no son aptas para construcción, puesto que están en áreas adyacentes a temas de riesgo. Actualmente la ley establece como participantes en los procesos de enajenación o subasta al Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa y Organismo Judicial, por lo que congresistas de la Comisión de Vivienda señalaron que la evaluación y análisis de la propuesta de reformas al artículo 48 de la Ley de Extinción de Dominio podría durar hasta 15 días. Bueno, es decir, Sandy, una propuesta de ley que me parece oportuna, una propuesta de ley que me parece bien, es decir, ¿por qué? Porque hasta este momento todos los bienes en extinción de dominio han beneficiado única y exclusivamente a lo que es el sector justicia. Y no a todo, Yuli. Y no a todo, ¿verdad? Porque, por ejemplo... Ministerio Público y Organismo Judicial únicamente. Entonces, imagínate, ahí falta el INASIF, falta el Instituto de la Defensa Pública Penal, falta el Ministerio de Gobernación en algunos casos. Pero el hablar de una extinción de dominio con enfoque social no deja de ser interesante. ¿Por qué? Porque los desastres naturales están ahí a la vuelta de la esquina y se dan año con año. Y entonces si lo que se decomisa, por ejemplo, al narcotráfico o a funcionarios que han hecho uso de la corrupción, son fincas, al final de cuentas, ¿verdad? Son terrenos, poder construir ahí módulos habitacionales, claro, me parece una buena idea. Pero esto significa hacer la modificación a través del Congreso de la República y eso pues tampoco es que sería muy complicado para que pudiera también beneficiarse, entre comillas beneficiarse, es decir, pasar esto al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a efecto de que lo utilicen para este tipo de proyectos. Claro. Ahí estoy yo de acuerdo. Yo también, Julio, porque mira, realmente vemos aquí que las instituciones beneficiadas son las que, en primer lugar, están fortalecidas y se han ido fortaleciendo. Las más fuertes, cabal, por supuesto, del sector justicia. Entonces, es necesario ir pensando también en incluir a otras entidades que necesitan este apoyo, porque dentro de la ley ya está la distribución de cuánto le toca al Ministerio Público, cuánto le toca al organismo judicial, la Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Gobernación, ¿y el resto qué? ¿Por qué no entonces poder rotar esa ayuda también? Porque veamos, el organismo judicial tiene también ingresos, ¿no? Correcto. El Ministerio Público ha recibido mucha ayuda. Rotativos. Entonces también es de ir viendo qué otras instituciones lo necesitan. En este caso, por ejemplo, el tema de vivienda es un tema necesario. Y es necesario por dos aristas, no solo por los fenómenos naturales que siempre se dan año con año, depresiones, huracanes, tormentas, volcanes, lo que tú quieras. Más el déficit de vivienda que ya tenemos. Ahí está la cuestión, tenemos un déficit de vivienda tremendo, es decir, para ir pudiendo equipararnos a la cantidad de viviendas que cada guatemalteco necesita, habría que tener un nivel de construcción de unas 2.400, 2.500 viviendas por año por cada gobierno durante varios años, y esto definitivamente no se da. Entonces, al no darse, aquí a través de la extinción de dominio puede salir una buena opción. La pregunta es, vaya, supongamos que se hace ese cambio,
va a estar entonces en la capacidad el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de efectivamente poder agilizar la construcción de módulos familiares para que se vuelvan una vivienda de forma rápida, de forma eficiente. Te lo pregunto por lo siguiente, porque es que todavía hay personas afectadas del Cambrai que no han recibido su vivienda. Hay personas afectadas de lo del volcán de fuego que no han recibido tampoco respaldo para la vivienda. Entonces aquí es donde hay que dejar bien establecido en la ley y en el reglamento cuál va a ser el mecanismo. Pero una cosa que toda ley necesita y que a los diputados se les olvida es que toda ley tiene que estar respaldada con fondos. De lo contrario, esto no se va a poder hacer. Tiene que ser ejecutable. Mira, yo creo que es oportuno de verdad que los diputados puedan analizar esta ley, porque también hace cuánto se creó, hay que irla actualizando, hay que irla fortaleciendo y hay que ir repartiendo más esa ayuda que se tiene, porque imagínate, por ejemplo, ya se logra cobertura con Ministerio Público, organismo judicial, se ha ido fortaleciendo, ya tienen cobertura total. Sí. ¿Qué pasa con el resto de instituciones del sector justicia? ¿Qué pasa con el resto de programas que se pueden ir implementando ese tema de viviendas? Que repetimos, es muy importante que se vaya planteando porque hay muchos guatemaltecos que no tienen un lugar donde vivir. Ahí están las invasiones, ahí están las construcciones en áreas que no son recomendables, pero también arriesgan su vida porque necesitan un lugar donde poder tener ese abrigo, ese techo. Es eso o nada, ¿verdad? Exactamente, entonces podría ayudar sin duda alguna y por eso es necesario hacer una revisión total de la ley y poder hacer una mejor distribución de los beneficios que se tienen con la extinción de dominio, que por cierto, quisiera que tú nos pudieras ir adelantando, Julio, ¿qué es lo que entra en la extinción de dominio? Me parece muy bien, entonces vamos a ver unos primeros datos en pantalla, por favor, con el apoyo de producción. La propuesta fue planteada por el Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Comunicaciones. Sin embargo, la propuesta tendrá que ser analizada por la Comisión de Vivienda del Congreso de la República. Esta ley pretende que los inmuebles obtenidos bajo extinción de dominio puedan ser otorgados a familias damnificadas por desastres naturales por medio de ese viceministerio. En extinción de dominio, Sandy, para que nosotros entendamos que es un modelo de ley no propio de acá de Guatemala, sino que de un modelo sudamericano que ni siquiera del que nos ha influenciado particularmente, que es el modelo argentino, sino que el modelo penal colombiano. La extinción de dominio es quitar bienes. ¿Qué bienes? Naves, aeronaves, buques, si es necesario, cualquier cosa, dinero, bienes muebles, bienes inmuebles, y trasladarlos para que sean propiedad del Estado. Pero no solo para que sean propiedad del Estado, sino que para que el Estado los pueda utilizar de una manera que sea eficaz, es decir, para que ahí funcionen instituciones, para que hayan escuelas, para que hayan hospitales, para que sea sede, por ejemplo, de algunos ministerios o dependencias sin tener que estar alquilando. Pero ahora, porque todo evoluciona, ¿verdad, Sandy? Y esta evolución me gusta porque es una propuesta que nace aquí en Guatemala, el hecho de que hay una extinción de dominio con algo, que es el enfoque social que todos tendríamos que tener. De hecho, la misma iniciativa privada, las empresas, tienen que tener ese enfoque social dentro de su quehacer, cuanto más el gobierno lo debe de tener. Por eso, la propuesta de que algunos de estos bienes, particularmente, estamos hablando de bienes inmuebles, fincas, casas, edificios, lo que sea, se pueda utilizar para construir ahí en esa área varios pequeños townhouse, módulos habitacionales, como querramos llamarle, y poder otorgarle, número uno, a las personas damnificadas por desastres naturales, pero número dos, y tú también lo has dicho de muy buena manera, a todas aquellas personas guatemaltecos que tienen ese déficit de vivienda, que no tienen dónde vivir. Ahora, yo aquí veo una cuestión, es decir, tampoco se trata, fíjate, Sandy, de regalar por regalar, porque cuando regalas algo tampoco lo valoras. Tal vez poner un valor simbólico, hay subastas incluso, sí, ¿no? Una cuestión así, correcto, que haga que el guatemalteco realmente vea esto como algo propio, como algo suyo, como algo que va a cuidar. Cuando te digo un valor simbólico, es decir, que vas a pagar, qué sé yo, por un tiempo de X cantidad de años, unos 500 quetzales o algo así, para que tú digas, esto verdaderamente es mío y de verdad lo voy a atender como merece. Totalmente, Julio, porque mira, cuando ocurre un desastre natural que con estas tormentas ETA e IOTA hemos visto que muchas personas perdieron su vivienda. Pues bueno, vimos que la situación, el avance que ellos habían tenido en cuanto a su economía, se fue todo se perdió. Muchos se quedaron sin absolutamente nada. Así es. Y con condiciones de pobreza. Entonces, ¿por qué? Porque al final son situaciones que no prevés,
Ahí en esos casos sí hay que regalarlo, ¿no? Cuando es desastre natural. Exactamente, Así entonces es. ya se tiene una respuesta inmediata para estas personas, pero imagínate, así como ellos, ¿cuánto tiempo ha pasado ya desde que se registraron estas tormentas? Y todavía están pues viendo de qué forma pueden salir adelante en este momento que les digan, es que construyan otra casa. No es tan fácil poder hacer una vivienda. No, ¿Cómo? por supuesto Eso no que es no. nada fácil. Bueno, ahí está, una propuesta de solución. Esperemos que esto camine. Vamos con más datos, por favor, que esto es muy importante. Esta propuesta, Sandy, fue planteada debido a la dificultad que existe para poder acceder a los terrenos con certeza jurídica. Por ende, esto podría agilizar los procesos de entrega de vivienda para todos los afectados. El análisis y la evaluación de la ley de extinción de dominio podría durar 15 días, que es un tiempo realmente corto y el beneficio puede ser muy grande. Lo único que hay que evitar es que si de verdad esto se va a cambiar y se va a hacer una ley, se va a hacer el reglamento, se le van a dar fondos, pues evitar que esto caiga en la clásica burocracia guatemalteca, ¿no? Donde te ponen 1 y 1000 requisitos y 20 trámites en 2 o 3 instituciones, porque ahí es donde la cosa se entrampa y es donde facilita corrupción, impunidad, coimas y un montón de cosas más. Claro. Y se vuelve lento. Totalmente. Ojalá entonces que los diputados puedan tomar este tema porque, por cierto, ya les han hecho propuestas sobre hacer modificaciones y parece que no es una prioridad en el Congreso. Ojalá que esto cambie y que de verdad se pueda realizar el análisis respectivo, conocer a los diferentes sectores y tomar una buena decisión para ir fortaleciendo, aprovechar estos recursos que se tienen, que por cierto, durante los últimos años han sido varios casos donde han tenido extensión de dominio, Julio, y vemos que son oportunidades que se pueden aprovechar para ir entonces generando proyectos de bien común, ¿no? Que inclusive, fíjate, si vamos a hablar ya de una porque no hay que pensar así como un túnel corto. Si vamos a hablar de una modificación a la ley de extinción de dominio, entonces, ¿por qué no abrir también un poquito más la brecha y decir, se recaudó una cantidad de millones de quetzales o de dólares provenientes del narcotráfico? Bueno, está bien, ¿no? El organismo judicial, ya lo dijiste tú, Ministerio Público y PGN, pero ¿por qué no parte, por ejemplo, de eso se utiliza para construcción de hospitales? ¿Por qué no parte de ese dinero se utiliza para construcción de escuelas? ¿Por qué no parte de ese dinero se utiliza para tener la infraestructura que tanto necesitamos? Tenemos que pensar como un Estado moderno, como un Estado futurista, como un Estado que va a responder a la necesidad, a la realidad. ¿Por qué no parte de ese dinero, de ese armamento, de esos carros se utilizan para la seguridad? Porque lo necesitamos también. Sabiendo nuestras prioridades, podríamos hacer un cambio en la ley de extinción de dominio que fuera más ágil, más transparente y más funcional. Totalmente, que se necesita darle pues esas herramientas al Estado para poder tener entonces ese apoyo mejor distribuido, te diría, porque creo que entre más se ayuda a distintos sectores, pues bueno, mejores resultados se van a ver y más guatemaltecos se van a ver beneficiados también. Bueno, pues entonces ahí está este tema, lo damos por finalizado. Hay una parte importante de a la medida que hace falta, ¿verdad? Las noticias que tenemos para usted, así que por favor usted siga con nosotros. Sí, porque usted sabe que nosotros somos a la medida.